Se encuentra con nosotros Francisco Dumler, presidente de Sedapal. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Nos reencontramos después de tiempo. Comencemos por hablar de la realidad del abastecimiento de agua en el Perú, en particular en Lima. ¿Cuánta gente no tiene acceso al agua? Hemos tenido 2 manifestaciones esta semana sobre el tema del agua. Sí, a ver, separemos. Una parte es la estadística y la forma como desde el despacho del ministro y de la PCM vamos a contabilizar los temas de personas que faltan agua. Porque hay varios criterios, desde el INEI, la SUNAS también incorpora gente que tiene agua, pero básicamente el criterio en Sedapal convenido es, vamos a hablar de conexiones domiciliarias, ¿no? Ya, pero eso también es relativo. Porque hay gente que tiene su conexión domiciliaria casi de adorno, porque tiene agua 1 hora, 2 horas, sí. 3 días a la semana. El tema de continuidad es otra cuestión. Pero ya, digamos, ¿cuánta gente no tiene conexión domiciliaria? Aproximadamente esta cantidad es cercana al 1.000.000 de habitantes. Hay 200... ¿Estamos hablando del Perú o de Lima? Lima, sí. O sea, hay 1.000.000 de habitantes en la ciudad de Lima que no tienen conexión domiciliaria. Sí. A ver, y déjame dar la contabilidad, cómo sale esto, ¿no? En los proyectos que hoy tiene Sedapal, ¿no? En los proyectos que hoy tiene Sedapal y el ministerio, ¿no? Aproximadamente Sedapal tiene proyectados en los próximos 3 o 4 años poner unas 60.000 conexiones nuevas domiciliarias, fuera de las que hay que reponer, 60.000. A eso hay que sumarle unas 135.000 que el mismo Ministerio de Vivienda está bancando los proyectos, ¿no? Y ellos mismos están lanzando los proyectos que luego serán recepcionados. Y hay un grupo más pequeño que proviene de este nuevo ejercicio que se está haciendo en Lima de desalinizar agua de mar, que son 5.000 nuevas conexiones en Provisur que abastecerá en los sitios de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María, ¿no? Y en total tenemos 200.000. Si tú multiplicas un ratio, esto podemos discutirlo, 4.5, que es aproximadamente porque estás en zonas de mayor, donde hay mayor densidad poblacional, ¿no? Más o menos llegas al 1.000.000. Y obviamente hay un grupo flotante, esto que te mencionaba, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Que son más de 700.000 en Lima. Claro. Y entonces, si tú le sumas y estos 700.000 están en sitios donde hay conexión domiciliaria, la estadística te sube 3 puntos. Y si están en sitios donde no hay agua... El tema acá es que, es decir, tenemos ya un primer problema muy grave. Después, además, todo el palabreo que ha habido de agua para todos. O sea, supuestamente el problema del agua en el Perú estaba resuelto, ¿no? Y estamos bien lejos de eso. Porque si nos falta, o sea, la 10ª parte de la población de Lima no tiene conexión domiciliaria, pero yo le agregaba a eso las quejas que recibimos por el tipo de contacto que nosotros tenemos con la gente, de conexiones instaladas, pero que no tienen el abastecimiento de agua que debería ocurrir. Es decir, no es que tú tienes tu conexión, abres el caño y sale agua. A veces sale agua, a veces no, ¿no? Ahora, esto tiene un tema también que va en paralelo con las conexiones, que es justamente la capacidad de tener fuentes disponibles de agua y la presión, ¿no? A ver, me explico en estos términos. Un tema que deriva de un proyecto que es el de Huachipa, ¿no? Una vez que estén hechas las reparaciones y se culmine el proyecto... Fue una obra atravesada por el escándalo, ¿no es cierto?, que fue hecha por la brasileña Queiroz Galbao, pero que no hay responsables ahí hasta ahora, ¿no? Eso sí, ¿hay un juicio sobre eso? Eso sigue su propio proceso. O sea, se supone que ahí hubo comisiones ilegales y que en suma la obra estuvo mal hecha, que tuvo una falla ahí y que falló todo, incluyendo la supervisión. Sí, y sobre eso están las investigaciones en curso y efectivamente lo importante es que ese sistema abastecería 5 metros cúbicos por segundo más y permitiría que casi todo el cono norte llegue o suba el indicador de... y por ahí seguramente vienen los reclamos que tú has percibido, ¿no? De falta de continuidad en horas de agua.
Ahora, el promedio, yo sé que los promedios, ¿no? Soy un enemigo de a veces mostrar promedios. El promedio de continuidad de Sedapal es de 21.3 horas de continuidad de agua al día. Ese es el promedio. El promedio, pero eso significa que hay lugares donde uno tiene 24 horas al día y hay lugares donde tiene una hora de agua al día. Totalmente de acuerdo. Ahí, sí. Y ese es el mejor ratio nacional. Porque ahora, ninguna empresa de agua tiene... El segundo tema que está en discusión, porque esto es crítico, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes 1 millón de personas sin conexión domiciliaria, es un tema de emergencia, por la cadena que implica. Es decir, no es un problema solo del derecho humano de tener acceso al agua, sino el no tener acceso al agua potable a través de conexión domiciliaria implica que compras el agua a través de cisterna, que no es necesariamente agua, y en la mayoría de los casos no es agua de calidad, lo cual genera 2 problemas. Primero, que es más caro, que terminas pagando en los barrios donde no hay conexión domiciliaria un agua más cara que en los barrios residenciales, pero en segundo lugar un problema de salud pública. Sí, los chicos se enferman, ¿no es cierto?, con diarreas, con infecciones intestinales por la calidad del agua. A propósito que le enviabas el saludo a tu hermana, la desnutrición, contra lo que todo el mundo cree, obedece a un tema de calidad de agua. La estadística de la Organización Mundial de la Salud es contundente. 33% de la desnutrición, sobre todo en áreas más rurales, ¿no?, o periurbanas, obedece a calidad de agua. El otro tercio, prácticas saludables, lavarse las manos, lavar los alimentos. Y solo un tercio está metido o está relacionado con el nivel de ingesta calórica, ¿no? Eso, claro, o sea, es un tema importantísimo. O sea, incluso tú puedes tener una buena alimentación, pero si tu agua es mala y estás con una diarrea al mes, tu desnutrición va a ser inevitable, sobre todo si eres chiquito. Ahora, la gente está preocupada por el anuncio de que van a subir las tarifas de agua. ¿Van a subir? ¿No van a subir? ¿Cuánto van a subir? ¿Por qué van a subir? A ver, ese es un proceso que finalmente en septiembre Sedapal presenta su PMO. Este es el PMO, es el Plan Maestro Optimizado, ¿no? Y en septiembre se presenta a la SUNAT a la SUNAS, y se le dice, nosotros vamos a hacer tales inversiones y necesitamos hacer tales mejoras y necesitamos ir haciendo, mejorando la capacidad de Sedapal. A ver, lo pongo en estos términos porque tiene que ver con eso y a propósito del millón. Sedapal tiene un margen operativo financiero de aproximadamente 13%. Con ese margen operativo le es imposible bancar proyectos que completen 100.000 pobladores, 200.000 pobladores. ¿Qué es o cuál es el avance? Por suerte, no por suerte, por un trabajo, ¿no?, que se ha venido realizando, tenemos identificados todos los proyectos, cuáles son las zonas en donde les falta agua. Tenemos también identificados quién banca qué, o sea, qué cosa va a hacer Sedapal, qué cosas tienes que recurrir a préstamos internacionales del BID, Banco Mundial, la KfW, ¿no?, JICA, y tenemos también algunas cosas que se pueden promover bajo mecanismos pero ¿qué de quiere obras por decir impuestos? esto? Que parte de del financiamiento de las obras va a venir de un aumento del precio También, de la tarifa. Necesariamente, ¿no? Porque no hay forma de que permanentemente vivamos prestándonos y en algún momento... Claro, pero también eso no te plantea, cuando se habla de los márgenes de 12, 13% anual de Sedapal, de una reingeniería, es decir, porque se discute mucho de la privatización, o sea, todo se privatiza, o sea, todo está tercerizado en Sedapal, porque cuando nosotros seguimos casi todos los días que se reventó una cañería por allá, ¿quién es? Una empresa a la que Sedapal contrata. Cuando revienta lo de San Juan del Lurigancho, ¿quién hizo? No fue Sedapal, fue una empresa tercerizada. Es decir, es buen negocio para Sedapal la tercerización, aparentemente por el tema de resultados. Desde el punto de vista de la eficiencia no lo es. La pregunta es si desde el punto de vista de los costos no es. Es decir, que no sería mejor negocio para Sedapal tener su propia gente que resuelve, por ejemplo, el mantenimiento en vez de gastar en terceros que encima lo hacen mal. A ver, ¿cuál es la foto al día de hoy, ¿no? Sedapal tiene aproximadamente entre el 55 y 60% entre concesiones y servicios de terceros
están en manos de terceros, ¿no? Y un poco menos de la mitad lo reserva Sedapal en las operaciones, sobre todo en las que son los sistemas de producción de agua. Esa es la foto real el día de hoy, es lo que ha encontrado el directorio en el cual hemos ingresado recientemente. Ahora, el segundo tema es el nivel de efectividad de esos servicios y haciendo un bench, si nos comparamos con otras capitales de América Latina, si podemos mantener ese nivel de servicio o es, digamos, razonable, ¿no? Una parte, ¿no? Sí, evidentemente tiene que ver con la calidad de la supervisión técnica que puede haber Sedapal. Otras cosas obedecen a causas naturales, por ejemplo, este aniego y probablemente si están... en Ticlochico, pero que es todos los años, es la misma historia todos los años. Pero si los buzones están tapados, les han metido piedra o ahí arroja basura, ¿no? Ese buzón va a colapsar, ¿no? Una parte también, este lunes, ¿no? Salió que se produjo un aniego que no se generó, se rompió una tubería de Sedapal, pero porque una compañía privada de gas estaba allí construyendo, estaba poniendo sus tuberías de gas. Claro, pero igual, no sé, yo creo que es una pregunta absolutamente legítima de hacer un corte, y sobre todo a raíz del incidente de San Juan del Lurigancho. ¿No es cierto? Donde hay desde un problema del diseño, de cómo se permitió que se construyera esto, hasta el problema de la empresa que debía supervisar y a quien además le han echado toda la responsabilidad. Porque lo que están diciendo es que metieron alguna máquina ahí que hizo un hueco en la tubería en vez de arreglar los problemas y los empeoró. Entonces, eso te debería obligar a hacer una revisión de cuán eficiente ha sido desde el punto de vista digamos, del cumplimiento de los servicios. Y todo indica que no, porque por todos lados se rompen los tubos. La Cámara Peruana de la Construcción ha dicho que hay 3.000 puntos de riesgo en Lima en este momento. 3.000. Sí, es alto. Y la otra pregunta, ¿es un buen negocio para Sedapal? ¿Pagarle a terceros, además con todo el tema de corrupción que tenemos? O sea, ¿en cuántos de estos contratos de tercerización no ha habido billete por medio? Que es legítimo, o sea, no estoy siendo un difamador por plantear la interrogante. Lamentablemente así es como funcionan las cosas en la contratación pública en el Perú. A ver, hay tres elementos. El primero es que esto hay que atacarlo técnicamente. El Banco Mundial, y hemos pedido allí un apoyo, una asesoría, está haciendo el estudio de costo-efectividad de los servicios externos versus implantarlos en Sedapal, ¿no? Lo segundo, respecto a este tipo de temas como la denuncia esta de los sistemas de gestión comercial, que una sola empresa ganó 3 licitaciones por casi 400 millones, ¿no? El directorio, al haber recibido las denuncias, el día 20 de mayo, pidió en directorio se hagan las investigaciones del caso y ya se han tomado las medidas que antes de suscribir el contrato quede culminado el proceso de revisión y levantamiento exhaustivo de esas denuncias. Eso te dice que hay un mecanismo de mayor control y de mayor dedicación. Claro, pero lo que está claro, y yo creo que eso es una lección trágica, pero que es real, es que nosotros vinimos de la gestión o del proyecto velasquista, que era todo estatizado, al proyecto todo privatizado, bajo dos supuestos: que la empresa privada era más eficiente y era honesta. Y el final de la historia, 25 años después, es que ni era más eficiente, ni tampoco era honesta. Es decir, pasamos ¿no es cierto?, de una forma de corrupción a otra. Entonces, esto te obliga a la necesidad de replantear la manera como se están haciendo las cosas. O sea, por ejemplo, si necesitamos darle agua a 1 millón de personas en Lima y parte de eso lo puede financiar Sedapal, la idea tendría que ser cómo vamos a mejorar nuestra gestión para tener más utilidad, para invertir más, y cuánto va a tener que poner el Estado, porque el Estado se va a tener que mojar para esto. Pero o sea, va a tener que haber, ¿no es cierto?, una gran inversión para darle agua por un problema de salud pública incluso. Totalmente de acuerdo. Si en lo que te he contado de esas 200.000 conexiones aproximadamente que las tenemos ya en proyectos registradas, 140.000 las va a bancar el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, con sus recursos a través del programa Agua Segura, que es el que tiene. Pero, a ver,
junto con este tema del proyecto velasquista, etcétera, ¿no? Hasta antes de la existencia de Sedapal había en el Perú el PRONAP, que en realidad administraba todas las empresas de agua y saneamiento. Escucha esto, si alguien sube la tarifa o la inflación en este año es 5%, ponte, y alguien te dice no subas el agua por social, puede generar problemas sociales, etcétera, ¿no? Ok, hecho eso hace 50 años, lo que hace ahora es que, ¿no?, tengamos un desfase tarifario súper importante, ¿no?, que no permite que lo que se paga hoy en Lima, ¿no?, tenga que ver. Y eso hay que ponerle el... Claro, el pero, cascabel también, al, pero, ¿no? pero yo también haría el otro cálculo, es decir, cuánto dinero hemos perdido por ineficiencia y por corrupción de la manera como se han manejado las cosas. Es decir, ¿cuál es el perjuicio, por ejemplo, del contrato con Queiroz Galbao? Sí, evidentemente. O sea, ¿cuánta plata perdió Sedapal por un negocio hecho que encima estaba mal hecho? Es decir, tan mal hecho que se está reparando para poder poner en operación el reservorio. Pero en fin, tenemos que terminar por hoy, Francisco. Sí, sigamos ¿no? conversando de estas cosas. Y lo vamos a hacer de todos modos, pero yo creo de que venir a tu programa. Eso podemos hacer, ¿no? O sea, me dice mi productor acá por el oído que por qué no un día venimos y viene el presidente de Sedapal y escucha a la gente. Encantadísimo, ¿no? Yo creo Muchas que de estas eso nos cosas, hace falta. Son esfuerzos. Dame 30 segundos para contar este caso del Nievería, Cerro Camote, Cajamarquilla. Tú sabes que todo ese bloque no está en la provincia de Lima, está en la provincia de Huarochirí. Hubo que hacer todo un trámite para extender, ¿no?, el ámbito de Sedapal por continuidad a ese bloque. Y yo soy el primero que reconozco, porque he tenido una vida como servidor público, que puedes entender el malestar de un poblador que 10 años tiene que tener de convivencia pacífica en un sitio para empezar a tramitar su título de propiedad. Luego de eso empiezas a tramitar, mientras COFOPRI te habilita el macrolote, el microlote, etcétera, ya tienes 15 años. Y luego ya puedes pedir tu conexión de agua, porque está consolidado tu área urbana, ¿no? Y eso demora 10 años, que es lo que está demorando ese proyecto. Entonces, por supuesto, es un tipo que tiene 30 años, toda su vida tramitando un tema. Ahí hay algo que está funcionando, pero hay algo que está funcionando mal ahí, pues, porque se ha perdido incluso el espíritu. O sea, yo soy testigo directo, porque estoy tratando de ayudar a una persona que trabaja como vigilante en el edificio en el que vivo, que está tratando de conseguir su bendito título de propiedad y lo único que encuentra son dificultades en COFOPRI. Que además tiene unos horarios increíbles. Si tú trabajas, no puedes ir a hacer un trámite en COFOPRI porque sus horarios se contradicen con de la gente que trabaja. Pero en fin, terminamos por hoy con Francisco Dumler, presidente de Sedapal.